Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este tercer ciclo de entrevistas que hemos estado haciendo a mujeres que inspiran. Le agradecemos mucho a nuestra invitada del día de hoy. Sin duda sé que van a disfrutar mucho esta entrevista. Y es una mujer que realmente inspira. Ahora que la conozcan, ahora que escuchen las cosas que ha estado haciendo, pues bueno, sin duda será una referente en su lista. Hola, Ari, ¿cómo estás? Hola, pues antes que nada agradecer la invitación. Siempre es un placer conversar contigo y más si podemos inspirar como a más compañeras, a estudiantes, a que se integren como a este mundo pues de locos y de apasionados que es el cine y específicamente el cine documental. Muchísimas gracias. Qué bueno que en tu agenda nos hiciste un espacio para poder Ujú. charlar contigo. Pues quisiera que nos platicaras para empezar a qué te dedicas, qué haces, qué has hecho sobre tu obra y demás. Bueno, pues yo soy productora y directora de cine documental. Y también tengo una compañía que se dedica exclusivamente a la producción de largometrajes documentales, de documentales de creación, que son realmente de estos documentales que van como más para festivales de cine, que se llama Mercado 13 Audiovisual. Y también soy profesora de la licenciatura en cinematografía de la UAP, de las materias de producción y de documental, y actualmente estoy en la producción de dos largometrajes documentales que tienen apoyo federal, que ganaron las convocatorias más importantes de apoyo a la producción que lanza el Instituto Mexicano de Cinematografía. Una se llama El Camino es un hilo rojo, dirigido por Melissa Elizondo, y la otra se llama Ombligo y es dirigida por mí y producida por mi compañía. A eso me dedico actualmente. Ok, wow, sin duda es un gran trabajo el que están haciendo. ¿Nos podrías contar un poco cuál ha sido este papel que han tenido, que hemos tenido las mujeres, las antecesoras, en relación al cine documental específicamente? Pues mira, creo que algo muy importante primero es como partir del hecho de que, qué significa hacer cine, pero no solo en México, sino hacerlo fuera de la Ciudad de México, ¿no? Porque eso también te ubica como dentro de otro panorama y otros desafíos como muy importantes. Yo soy parte de una generación que actualmente pues está como compartiendo su conocimiento a las nuevas generaciones. Me tocó, obviamente, cuando estaba yo en la universidad, un panorama muy diferente porque en Puebla no existían licenciaturas en cinematografía como lo existen actualmente, ¿no? Y quienes querían formarse, parecía que la única manera era yéndose justamente de Puebla, ya sea al extranjero o a la Ciudad de México, e intentar entrar como a estas grandes escuelas emblemáticas de cinematografía que tenían como bastante tiempo. Y justamente había en ese entonces un grupito muy pequeño que la mayoría, por ejemplo, quería hacer cine de ficción, ¿no? Que este cine más con actores, y había un grupo más pequeño que estaba interesado en el cine documental, entre los cuales me encontraba yo. Y es curioso porque en el cine documental siempre ha habido como una distribución, creo que más equitativa, tanto de mujeres como de hombres, más que en el cine de ficción, ¿no? Que es un género que por alguna razón ha sido uno de los géneros que más ha tenido dificultad para que las mujeres podamos como integrarnos, sobre todo como a ciertos puestos, Ujú. porque no es lo mismo, por ejemplo, hay muchas mujeres productoras, tanto en ficción como en documental, pero es más difícil ver mujeres directoras o cinefotógrafas dentro del cine de ficción, y eso afortunadamente poco a poco ha ido cambiando. Y pues la verdad es que yo estudié ciencias de la comunicación, eh, en, pero en la universidad donde estaba estudiando había una carga de materias muy importante de producción, y específicamente había una materia que era cine documental, que a mí me fascinó y me atrajo por completo, y tuve la oportunidad de que mi tesis documental justamente fuera el desarrollo teórico, una propuesta de una serie de 4 documentales sobre las expresiones más importantes del sincretismo religioso. Suena muy rimbombante, y la producción del primer capítulo, que se llamó Bendita Muerte. Y para mí Bendita Muerte fue algo muy importante porque algo que yo pretendía junto con, aparte fue una tesis colectiva, fuimos 3 compañeros que le hicimos juntos, justamente para tener este equipo, pues el de dirección, fotografía, sonido, y luego alguien que hiciera edición, como este equipo compacto. Un equipo con el que hice como muy buena amistad durante la carrera.
Resultó que este cortometraje que hicimos para graduarnos fue seleccionado por el Festival Internacional de Cine de Morelia y ganó como mejor corto documental, ¿no? Entonces, para Wow. mí, ese fue como un antes y un después, porque yo le soy como totalmente sincera, yo no pensaba que alguien podría dedicarse al cine documental, ¿no? De por sí ya había elegido como esta área del audiovisual, me interesaba mucho, por ejemplo, la televisión cultural, y pues mi tirada era como más bien buscar una oportunidad en, no sé, como en Canal 11 o algo así. Y finalmente el hecho de que esta tesis documental hubiera participado en festivales y que hubiera ganado en uno de la importancia del Festival de Cine de Morelia, me dio como pues estas armas y como sobre todo esa necesidad de que alguien como que crea en ti, en que pues, tengas el potencial. Y algo que decidí en ese momento es que yo iba a seguir haciendo documental, aunque estuviera yo haciendo como otra profesión, igual de visual, pero sin descuidar como los proyectos propios. Y eso sucedió, pues, ¿qué les puedo decir? Hace ya bastantes años y me doy cuenta que esta apuesta de nunca dejar de hacer proyectos propios realmente fue la que más me benefició profesionalmente porque me dio la oportunidad, por ejemplo, de poder ganar becas para irme a estudiar al extranjero. Yo viví 3 años en París, Francia, haciendo una maestría en producción, que fue una enseñanza increíble. Me permitió conocer, por ejemplo, el mundo de la industria de cine documental. Cuando regresé a México, tuve las herramientas justamente para participar en las convocatorias de apoyo a la producción de largometrajes y de recibir un financiamiento muy importante de un fideicomiso que ahora se extinguió, ¿no? Con este nuevo gobierno, un fideicomiso que se llamaba FOPROCINE para cine de autor, específicamente en este caso de documental, con la danza al hipocampo. Y algo que me da mucha alegría es que ningún proyecto producido en Puebla había jamás ganado este apoyo porque era una competencia a nivel nacional. Entonces, a mí me permitió tener como las herramientas, el conocimiento para poder hacer cine en mi propio estado, con gente de mi propio estado, de otros estados también como del sur, y empezar a profesionalizarnos cuando nosotros no veníamos justamente de haber tenido como esta oportunidad de haber estudiado en escuelas de cine. Entonces, lo que les puedo decir es que también mi cine se define por una defensa muy fuerte de la descentralización de la producción del cine y de justamente formar cuadros y de poder hacer que nuestros estados no sean solamente locaciones para el cine que se hace desde el centro, sino que realmente podemos producir con personas que se están formando fuera del centro de la Ciudad de México. Ok, wow, sin duda súper interesante todo este recorrido que has estado haciendo y esto que nos compartías, ¿no? De cómo finalmente a veces uno puede empezar en un área y va moviéndose hasta concretar, hasta llegar a trabajar, a desarrollarse mucho más, a tener las herramientas, como bien decías, para concretar estas ideas, estas pasiones, estos sueños que se van teniendo, ¿no? A lo largo de la vida. ¿Cuál crees tú que ha sido el momento más difícil para ti como productora, como directora, como cineasta? Es curioso porque son como, conforme vas creciendo y profesionalmente, digamos que las dificultades o los problemas a los que te enfrentas son cada vez mayores. Realmente es una carrera en la que necesitas tener un estómago de hierro, ¿no? Nunca se debe como perder esta sensibilidad, porque finalmente es una carrera de sensibilidad, ¿no? Donde es importante la parte de las emociones, cómo transmitirlas, pero es cierto que conforme vas creciendo, el nivel de problemáticas a las que te puedas enfrentar son cada vez mayores. Creo que en el inicio, lo que yo podría recordar, que fue una de mis grandes decepciones, fue primero decidir que quería dedicarme a hacer cine documental y de tener dos personas que en ese tiempo eran mis mejores amigos. Siempre cuando uno termina la universidad, muchos de nosotros nos enfrentamos a un periodo muy difícil, porque obviamente dices, bueno, ya estudié todo el tiempo que invertí y ahora no encuentro trabajo. Y luego, ¿quién me va a contratar si quiero dedicarme, por ejemplo, al cine, ¿no? ¿Quién contrata a una cineasta, ¿no? Todo este tipo de cosas que se presentan. Obviamente viene este periodo como de mucha vulnerabilidad emocional, ¿no? En la que encuentras tu primer trabajo y demás. Y yo recuerdo que quizás esa propia desesperanza que surgió en estos dos amigos de darse cuenta que era difícil como buscar, eh,
trabajo, obtener trabajo en esas áreas, me acuerdo que algo que me dijeron es que yo nunca iba a poder hacer cine, que era como una ilusión, ¿no? Y generalmente esto no me hubiera afectado si hubiera venido de otras personas que me lo dijeron, pero no de dos personas que eran considerados como mejores amigos. Entonces recuerdo que para mí una de las cosas más fuertes al inicio fue no claudicar, ¿no? Como intentarlo, así dije, no importa, así, me acuerdo que lo que le dije a una es, ya nos veremos 10 años después y veremos quién tendría razón, ¿no? Puede que quizás tenga razón. Y algo que es como muy lindo es darme cuenta que pues no claudiqué, ¿no? O sea, que a pesar de que muchas personas no creían que uno podría vivir o ejercer una área como tan complicada como el cine, pues finalmente aquí sigo. Y creo que para mí una manera como de corresponder a eso es lo que les comentaba yo de también dar clases, porque para mí es como una manera del el conocimiento que he adquirido como de devolverlo para como otras nuevas generaciones que se enfrentan a un panorama en el que, digo, ya existen licenciaturas de cine, o sea, eso ya es como, eso también es como un logro de un poco de la generación, de mi generación, de decir sí hay posibilidad y de aparte ofrecer como herramientas. Y otra de las cosas como complicadas, ah, pues, por ejemplo, en el campo de la producción, pues realmente no es que tú tengas los millones para financiar la película, ¿no? Sino lo que más bien una como productora lo que hace es hacer o sea, lo que permite es planear una estrategia que te permita conseguir los recursos, ya sea participando en convocatorias, hablando con posibles patrocinadores, y es una fase muy compleja porque puede durar bastante tiempo. Y es como una suerte de salto al vacío, porque cuando tú empiezas con un director o una directora a desarrollar su proyecto, puede ser que pasen 2 años o 3 para lograr el financiamiento, ¿no? Porque más o menos yo les hablo de proyectos cuyos presupuestos están entre los 3 y 4 millones de pesos, ¿no? Obviamente porque están pensados justamente en poder exhibirse en salas de cine comercial, con mezclas de sonido profesional, corrección de color y salarios para todo el mundo, ¿no? O sea, como ese es el tipo de documentales en el cual yo estoy trabajando. Entonces, algo que suele ser muy difícil es cuando tú empiezas a trabajar, obviamente al inicio tú no tienes un salario y das como todo por el proyecto y al final la directora o el director termina como saliéndose del proyecto porque no termina de creer, lo abandona, ¿no? Entonces, eso es difícil como productor porque obviamente es como si hubieras hecho una apuesta y una inversión de algo que tú creías que podía potencialmente ser y al final no se da, ¿no? Luego también como de las cosas que pueden ser difíciles, que vas aprendiendo lo importante de tener un abogado y una contadora o un contador y una abogada, que son la mano derecha y la mano izquierda de una productora, ¿no? Esta importancia de la profesionalización, que no todo tiene que ver con el aspecto creativo, sino también que puede ver con el aspecto de la empresa como tal y pensar la empresa cinematográfica, pues son también aprendizajes importantes y también en muchos sentidos a veces uno aprende a la mala, ¿no? No bateando un poco. La importancia de los contratos, por ejemplo, pero bueno, que podría decirles eso, ¿no? Como en este como transcurso de los años que he estado en la producción de cine documental, me he dado cuenta la importancia de la profesionalización, de tener contratos, de tener la administración bastante bien en orden, ¿no? Y nunca perder como la confianza de que uno puede seguir como creciendo y que también a veces hay proyectos que pues no se dan, que tú invertiste mucho tiempo y que hay que dejarlos ir, ¿no? Que también son como que realmente las relaciones que uno mantiene con sus directores, pues es casi como un matrimonio, porque se da en todos los niveles, ¿no? Y no siempre estas relaciones pues dan como, terminan bien. Sí, creo que sin duda es, como en muchas otras áreas laborales, hay que apostarle, ¿no? Uh Y -huh. no siempre, no siempre sale como quisiéramos, pero finalmente creo que el persistir, como tú decías, es como este aprendizaje de vida, ¿no? Que me parece que lo tienen más trabajado o que trabajan más en ello algunas profesiones, ¿no? Algunas profesiones como las ciencias humanas, ¿no? Que Sí, estamos sí, en este sí. contacto con las personas, que estamos apostándole a diferentes propuestas, a ver el cine desde otra perspectiva, ¿no? A darle voz quizá a otras personas y a veces atraer otras realidades lejanas a los contextos en los que estamos, ¿no? Los contextos urbanos,
contextos rurales, a veces el llevar estas producciones, me parece que es de las cosas más interesantes y apasionantes que puede haber, ¿no? En este sentido. Sí, y fíjate que es curioso porque a veces como que uno piensa que uno es el que viene como a mostrar esta nueva mirada y la verdad es más, mil veces más enriquecedor lo que te da la gente, ¿no? Lo que te da como tus personajes. Mucho de lo que te dan no termina saliendo en la pantalla, ¿no? Yo creo que realmente poder ser cineasta, estarme dedicando al documental, pues sin duda me ha hecho como una mejor persona y me ha dado como la llave de poder descubrir realidades que jamás hubiera podido yo como tener como acceso. Y eso se me hace algo increíble porque alguna vez comentaba yo a un compañero que me decía por qué me gusta el documental, porque a mí me encanta viajar. Y creo que el cine es una manera increíble de conocer nuevas realidades, de viajar todo el tiempo, y de no cerrarte como a tu pequeño mundo, ¿no? Conocer a estas personas te enriquece tanto, ver como sus problemáticas y finalmente todo es un espejo porque a pesar de que la realidad pueda ser muy distinta a la que tú estés retratando, a la que tienes acceso, finalmente siempre es un autoconocimiento. Uno llega ahí, ¿por qué no dedica 3, 4 años de su vida, por ejemplo, a estar en la Huasteca Hidalguense con las parteras nahuas que reciben el don de la partería a través de sueños? Porque realmente te espejeas con esas historias, con esas mujeres, con sus historias, y es algo que es muy difícil de explicar porque a pesar de que el resultado en pantalla pueda ser agradable, por ejemplo, para el espectador, toda esta serie como de enriquecimiento espiritual, emocional, pues realmente te lo quedas tú, ¿no? Creo que ese es como uno de los grandes pagos que da justamente dedicarse al mundo del cine porque no es rutinario, ¿no? Siempre estás descubriendo nuevas cosas y conociendo a gente nueva, pese a que es una disciplina y una carrera que requiere pues mucha persistencia y también en las condiciones en las que nos encontramos en México, requieres también tener siempre como otros apoyos económicos para poder sustentar el hecho de estar moviendo como proyectos cinematográficos. Yo, por ejemplo, pues siempre lo tengo dentro del área audiovisual, ¿no? Que es claramente el área en la que me desarrollo, pero creo que muchos compañeros claudican justamente por pensar que puedes exclusivamente, ¿no? Como vivir de hacer cine, cuando te das cuenta que tienes que ampliar justamente como las posibilidades laborales sin desviarte como la área del cine para que la maquinaria pueda seguir funcionando. Ok. La siguiente pregunta va en el sentido de ¿cuál ha sido la experiencia más gratificante que te ha dejado el cine? Así como nos contabas ahora esta experiencia con las mujeres nahuas. Me parece por ahí que en algún momento también trabajaste espejeando, visibilizando situaciones de violencia que se ejercen hacia las mujeres. ¿Cuál ha sido como la, la ópera en la que has trabajado que te ha gustado más, que te ha movido más, que te ha impactado más? Híjole, es como, sé que suena cliché, pero es como difícil decir cuál es la que más me ha impactado, porque también uno va creciendo conforme a los proyectos con los que se va enfrentando, ¿no? Justamente en estos últimos 3 años, los proyectos en los que he estado trabajando tienen una fuerte perspectiva de género. O sea, me encuentro en un momento de mi vida en la que reflexiono mucho desde la perspectiva de género, donde son las protagonistas de la historia, son mujeres, mujeres que tienen historias justamente de empoderamiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ombligo, que es este largometraje documental con parteras de la Huasteca Hidalguense, son 3 parteras de diferentes edades que justamente a través del oficio de la partería tradicional han podido empoderar, ser un elemento clave para este enraizamiento, ¿no? De la identidad y de fortalecer el tejido comunitario, ¿no? De los diferentes lugares donde ellas viven. Y son mujeres sumamente admirables, con una fuerza no solamente física, sino espiritual, ¿no? Entonces, esta manera de cómo conciben el nacimiento como un evento único, ¿no? Trascendental, y esta lucha de que las mujeres podamos seguir justamente decidiendo cómo queremos nuestros partos, recuperar esto que se ha perdido, ¿no? Y no solamente que se haya perdido para las mujeres de cierta condición social, sino para todas las mujeres de todas las condiciones sociales, de decidir
y de tener el control de cómo queremos nuestros partos, ¿no? Ante esta, pues sí podemos decir que es una pandemia de cesáreas innecesarias, ¿no? Pareciera que lo normal es tener partos normales y que lo que se debe fomentar ahora son como cesáreas, ¿no? Y esta reflexión, por ejemplo, yo no soy mamá, pero me parece que no es una reflexión que deba venir solamente para las mujeres, porque finalmente todos los que estamos aquí, ¿no? Tuvimos un nacimiento. Y reflexionar que el acto de vivir y de morir es tan importante como el de nacer, creo que es un aprendizaje tremendamente hermoso que estas mujeres me han dado y que me siento con esta responsabilidad de poder en un futuro presentarlo a una audiencia, si bien hay una perspectiva de género, justamente diciendo que este tema no es un tema exclusivo, por ejemplo, de las mujeres o de las mujeres que son madres, sino de todos nosotros por el hecho de haber nacido. Y tengo otro proyecto que se llama El Camino es un hilo rojo. En ese no soy directora, soy productora de una directora muy talentosa que se llama Melissa Elizondo del Estado de México. Y aquí la reflexión tiene que ver con qué significa habitar el cuerpo de una mujer viviendo en el Estado de México, que como ustedes sabrán es uno de los estados donde se reporta el mayor índice de feminicidios, ¿no? Y más allá de hablar como de mujeres o de madres que han sufrido feminicidios, por ejemplo, en sus familias, es más bien qué significa, por ejemplo, salir de casa sabiendo que quizás no puedas regresar, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, habitar todos estos espacios urbanos con esta violencia que está normalizada, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, que una madre tenga una niña de 5 años y que tenga que darle, por ejemplo, instrucciones de qué pasa si un día alguien la sube a su coche y que tenga claras las instrucciones de qué tiene que hacer? ¿Qué significa vivir en esta normalización de la violencia y cuáles son las estrategias que las mujeres están haciendo en el Estado de México de manera totalmente sorora, justamente para tratar de sobrevivir a la barbarie? Entonces, tengo como un plano súper luminoso, ¿no? Como con las mujeres en ombligo y otro con el camino es un hilo rojo, de pese a toda esta barbarie, cómo estos tejidos, ¿no? De protección, de autocuidado entre mujeres pueden dar pues una esperanza que las cosas vayan cambiando. Y bueno, si pensamos todo esto en el contexto del pasado 8M, de cómo gran parte de la marcha vemos estas nuevas generaciones que se están manifestando, que las cosas están cambiando, pues creo que es un momento sumamente esperanzador y bueno, creo que no es, eh, creo que tiene una razón el hecho de que en este momento la cinematografía que esté yo desarrollando pues tenga que ver con pues este empoderamiento de mujeres que quieren justamente cambiar las cosas, ¿no? Sí, sin duda creo que estamos viendo esta ola, ¿no? En la que las jóvenes, los jóvenes, están alzando la voz, están saliendo, están manifestándose, están apropiándose de los espacios, está viendo una lectura diferente incluso, ¿no? Como bien decías, del uso del cuerpo, de Ujú. cómo transitan ellos y ellas las redes sociales. Entonces, me parece que sí estamos ante una generación que sí está cambiando, que parecía que no hacía nada, pero realmente estaba creciendo, estaba capacitándose, estaba haciendo y Sí, estaba generando muchísimas cosas, ¿no? A mí me encantó, seguramente también lo viste, cómo se apropiaron de TikTok y subieron sí, bastantes TikTok las chicas, que son los espacios en los que ellas están, o Instagram, y hacían transmisiones desde la marcha, o mandaban mensajes, o hacían, no sé, infografías y las estaban compartiendo, o sea, le estaban dando vida a todo, ¿no? Entonces es como esta voz, justamente, y como este de decir, esto estoy viendo, esto estoy viviendo, así lo estoy sufriendo, así lo estoy eh, transmutando muchas veces también, ¿no? Todo este dolor, todo esto que hay en el ambiente. claro, pero de una manera muy creativa, porque creo que eso también es lo que me ha impresionado, que cada vez hay maneras más creativas justamente como de expresar todo eso que traemos dentro, de lo que no estamos de acuerdo, de lo que sí estamos de acuerdo, y eso permite también una mayor liberación y escuchar nuestra voz de manera como más contundente. Obviamente, pues yo estoy del área como cinematográfica y es como el medio que yo utilizo, pero ver esta cantidad, ¿no? Tan impresionante de manifestaciones creativas durante la marcha, para mí fue fascinante, ¿no? Sí, Ha ido cambiando la manera también de marchar, ¿no? O sea, sí, sin duda. ujú, sí, sí, sí. Y de hacer ciberactivismos y demás, digo, finalmente creo que antes, y justo lo mencionabas hace rato, antes pensábamos desde el mundo de los adultos que nosotros, nosotras estábamos dando voz,
pero las Sí. jóvenes, las niñas, los niños nos están enseñando, ¿no? Está virando un poco esta Sí, sí, idea sí. Está a lo increíble, positivo. ¿no? Porque realmente, por ejemplo, pues tú y yo somos parte de una generación donde hubo una normalización tremenda, ¿no? Sí, Y ahora estamos reaprendiendo. Y me parece maravilloso, ¿no? El que podamos en este momento, por ejemplo, nuestra generación, como ir rompiendo nuestras estructuras y reaprender cosas. Y bueno, ya a mí siempre me ha fascinado toda la parte como de la formación, que siempre he sentido que mi acción más política justamente ha sido ser docente, porque para mí ahí está el cambio, ¿no? Y sí. creo que cuando eres una docente, eres una alumna al mismo tiempo. Y eso te permite todo el tiempo estarte renovando. Entonces, en este momento estar reaprendiendo, ¿no? No es fácil, porque créanme que, no sé si tú lo Sí, verás también, pero igual con mis compañeras de mi generación, a veces así es tremendo este desfase que puede llegar a haber, sí, pero es parte también, ¿no? De que las cosas van cambiando cuando justamente las pones sobre la mesa y las cuestionas, y si algo está pasando ahora es pues el cuestionamiento de lo que creíamos que era normal. sí, sin duda. Sin duda creo que es el cuestionar, el indagar, el buscar, esta búsqueda constante y esta construcción, desconstrucción, construcción, desconstrucción constante. Sí, Se volvió una constante, creo que, o se está volviendo una constante, que así debió haber sido mucho tiempo antes, pero qué bueno, sí, ¿no? sí, Qué bueno sí. que, como bien decías, el estar en un salón de clases sin duda transforma, cambia, te lleva, te modifica 100%, ¿no? Sí, 100%. por ejemplo, pensando en el cine, no sé, por ejemplo, una de las escuelas emblemáticas de cine en México es el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y el hecho, por ejemplo, que surgió dentro de este centro un movimiento que son las landetas, ¿no? Obviamente en honor a una de las directoras. Eh, y este como mural de denuncias, eso también se replicó como en otras escuelas, cómo se ha evidenciado, ¿no? En el cine, el sistema patriarcal de manera tan fuerte, la importancia de que, ¿no? De que se cambien también como esto de que generalmente un rodaje tenía que ser que te gritaban, ¿no? Estas posiciones jerárquicas y que hay otros modelos, por ejemplo, de hacer cine, la importancia de que haya mujeres en los puestos clave, ¿no? Sí, Yo te podría platicar, por ejemplo, que también he tenido la experiencia de ser jurado, como de varias convocatorias, y en particular me recuerdo una que me tocó ser jurado de proyectos aquí en la ciudad de Puebla, y había 3 proyectos que eran como mis finalistas, y los 3 tenían perspectiva de género, ¿no? Y 2 de ellos eran propuestos por directores, pero lo que me pareció sumamente contradictorio es que si bien eran proyectos con perspectiva de género, no tenían, nadie de los miembros del equipo, de las cabezas de equipo era mujer. O sea, los personajes principales eran mujeres que denunciaban justamente agresiones, etcétera, uh-huh. pero todo este discurso de la perspectiva de género se caía en el momento en el que en las cabezas de equipo no había mujeres, Ajá, ¿no? Entonces, creo que eso es algo también como de ir sí. reflexionando, que tiene que ir cambiando, ¿no? O sea, que proponer un proyecto de perspectiva de género es más profundo que solamente la temática, sino que tiene que ver con la estructura y la manera en la que se va a desarrollar o se va a grabar o se va a filmar. Sí, 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 sin duda creo que tiene que pasar, bueno, tuvo que pasar todas las cosas que hemos estado cambiando como sociedad, todo este resultado de la pandemia, todo eso, así que todas estas vivencias y que ahora, como bien dices, ¿no? Si hablamos de perspectiva de género, realmente ahora que se viva, que se sienta y por supuesto que se hable, se comparta desde el cuerpo que se habita, ¿no? Que creo que Uh es una de -huh. las cosas vitales para entender esas dolencias, esas vivencias, esas felicidades, esas tristezas y demás facetas que tenemos los seres humanos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Fíjate que algo que hablaba mucho, por ejemplo, con las cinefotógrafas, que es una de las áreas más difíciles para las mujeres, decían que, por ejemplo, las cinefotógrafas que hubo como más contemporáneas o arriba, realmente para poder estar dentro del círculo tenían que ser como muy masculinas, ¿no? La manera en la que tenían que hablar a miembros del staff era con groserías y Uh-huh. era la única manera en la que podías encontrar el lugar como mujer si es que tenías estos comportamientos, ¿no? Uh-huh. Y eso también ahora se cuestiona, ¿no? Es como, no tienes que tener un lugar, ni tenías que tener esas actitudes como para Claro. poder encajar, ¿no? Entonces,
sí, ha ido cambiando y creo que los resultados han sido como totalmente positivos. Por ejemplo, el Instituto Mexicano de Cinematografía, que es el instituto más importante, obviamente, de cine en México, ya tiene dentro de las convocatorias cláusulas donde se asegura que no va a haber justamente acosos, Wow. comportamientos inapropiados. ¿Y esto fue por qué? Porque durante mucho tiempo se normalizó y porque hubo una demanda importante de que hubiera sets seguros, ¿no? Para las compañeras. Entonces, vemos que finalmente sí hay cambios, ¿no? Sí, sin duda esos logros ya se empiezan a ver, ¿no? Esas Ujú. cosas que antes se habían normalizado, que se cuestionaron y que ahora ya pues empezamos a encontrar plasmadas en una realidad diferente para las nuevas generaciones. Así es. Pues muchísimas gracias, Sería. Ha sido súper No, a placentero ti. trabajar contigo. ¿Algún mensaje que le quieras compartir a nuestras audiencias? Pues creo que lo más importante, más allá de qué vayan a elegir como en un futuro, es que lo que elijan realmente sea algo que los pueda como apasionar y que los pueda hacer crecer, ¿no? Y eso puede ser algo como muy variado, pero creo que algo que para mí fue muy importante cuando decidí que me quería dedicar a esto era, puede pasar muy loco lo que voy a decir, pero dije, bueno, si me llego a morir mañana, me voy a sentir que hice algo que realmente valió la pena y nunca he dejado de pensar que me podría morir mañana y que estaría muy contenta por lo que logré escoger, ¿no? Y bueno, pues sé que suena como un poco No, no, sí. mortoya el acento, pero es una tranquilidad saber que cuando comparto, por ejemplo, mi trabajo es algo que me llena de orgullo, que me ilumina la mirada y no es algo como que diga, chin, ¿no? Ya quiero dejar de hacerlo para poder descansar, porque realmente es algo que traspasa como el plano laboral, sino que tiene un crecimiento, significa para mí un crecimiento, pues emocional, espiritual y de vida, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Vamos a compartir en nuestras redes sociales parte de Eh, bueno, tu obra, si nos quieres decir. Ajá, es un teaser. Un teaser es como una pequeña probadita antes de que inicie el rodaje de una película, de lo que va a venir. Y este es un teaser que se llama El camino es un hilo rojo, de este proyecto que voy a empezar rodaje en mayo. Se van a dar cuenta, pues básicamente, cuál es el tipo de historias que me interesa producir. Y bueno, este es un teaser como de 5 minutos, donde ustedes podrán ver una probadita de lo que será una futura película de 90 minutos que estará lista el próximo año. Muchísimas gracias. Sin duda, creo que es importante acercarnos a las audiencias y de verdad te agradecemos muchísimo el que hayas compartido con nosotros, con nosotras. Estamos seguras y seguros que nuestro público, nuestros alumnos, los papás de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, van a empezar a compartir, van a empezar a reflexionar sobre ello o se van a sumar a todos estos cambios, ¿no? Que tenemos enfrente al tener a estos pequeñitos, a estas pequeñitas o estas mentes jóvenes tan evolucionadas Ujú. que están todo el tiempo cuestionando, ¿no? Pues perfecto. Pues nuevamente agradecer la invitación y ojalá puedan ver este teaser que les comparto porque creo que será una manera pues como muy tangible de imaginar pues realmente a qué me dedico, ¿no? Muchísimas gracias, Eri. Hasta la Que estén muy próxima. bien. Hasta luego.